Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará. Continuamos con nuestro estudio de la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Seguiremos por el versículo 8 al versículo 15. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permite a una mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Recordemos que estamos recibiendo instrucciones respecto a cómo debemos conducirnos, cómo debemos comportarnos, concretamente en el culto público, el día del Señor, el día domingo, cuando nos reunimos como congregación para adorar a Dios. En esta carta recibimos esas instrucciones de cómo debemos comportarnos ese día, cómo debemos hacer las cosas, ya que de la misma manera que vemos con claridad en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel recibió unas ordenanzas muy concretas de cómo adorar a Dios, hoy en día también las tenemos. También tenemos esas directrices de parte de Dios de cómo debemos adorarle. Él nos dice cómo debemos hacerlo. No debemos dar rienda suelta a nuestra imaginación, sino preguntar a Dios cómo quiere ser adorado por sus criaturas y concretamente cómo quiere ser adorado por sus hijos, por aquellos que rescató con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en este pasaje que hemos leído, es un pasaje verdaderamente complejo. Y no porque la escritura no sea clara, es complejo debido a que nos acercamos en la inmensa mayoría de ocasiones a las escrituras con un prejuicio. Un prejuicio que viene de todas aquellas cosas que hemos aprendido, que hemos visto, que vemos diariamente en la cultura. Cuando nos acercamos a la escritura con todos esos pensamientos culturales, vamos a ver en las escrituras cosas que no dicen. Y también por lo mismo vamos a desoír cosas que sí nos dicen. Entonces lo primero que necesitamos es que cada vez que vengamos a la palabra del Señor, procuremos dejar de lado todo nuestro sistema de pensamiento que tenemos a causa de la cultura en la que vivimos, en la cual lastimosamente sobreabunda y es muy habitual hoy en día temas como el feminismo, el machismo. Todas estas cuestiones lastimosamente han dañado al ser humano y han causado división, han causado que muchas personas, incluso cristianos, se acerquen a textos como estos y acusen a Dios, o en este caso al apóstol Pablo, de ser machista o de ser misógino, completamente alejado de la realidad de estos pensamientos, ya que cuando nos acercamos con un corazón humilde, un corazón que verdaderamente desea escuchar a Dios a través de su palabra, y dejamos de lado todos esos prejuicios culturales, vamos a ver y vamos a comprender que lo que nos está aquí enseñando en este pasaje está muy alejado de lo que normalmente muchos entienden. Muchos quieren entender que aquí Pablo simplemente está menospreciando a las mujeres o que Dios menosprecia a las mujeres o simplemente acusan primeramente a Dios y también al apóstol Pablo
de que ellos no aman a la mujer. Pero sin embargo podemos ver a lo largo de la Escritura cómo nuestro Señor Jesucristo se relacionó con las mujeres. Tuvieron un papel muy importante en su ministerio. Fueron una ayuda muy grande, tanto mientras estuvo aquí como después cuando Él partió, en el ministerio de cada uno de los apóstoles. Así que no podemos acusar a Dios de estas cosas, sino que debemos dejar de lado todos aquellos pensamientos culturales y debemos acercarnos a la palabra del Señor con la única intención de conocer el verdadero mensaje que hay en estos pasajes. Ciertamente no es complejo, nosotros lo volvemos complejo a causa, como hemos dicho, de nuestros pensamientos, pero vamos a intentar ser honestos con el texto, vamos a intentar ver lo que realmente nos está indicando aquí. Así que creo que lo primero que necesitamos es entender que en estos pasajes que hemos leído no podemos ver ni el machismo, ni el feminismo, ni ningún tipo de pensamiento parecido. Lo que vamos a intentar identificar son aquellas directrices que Dios da para cómo nosotros como pueblo suyo debemos comportarnos dentro del culto público. Repito e insisto que estas directrices son aplicables al culto público, al culto del domingo, al culto del día del Señor en el cual nos reunimos para adorar a Dios. Debemos comportarnos y debemos obrar de una manera muy concreta que el Señor nos lo da en pasajes como este. Así que lo que vamos a ver aquí no podemos aplicarlo en otro contexto fuera del culto público. Quizás ahí puede venir también muchas de las confusiones. Entonces, aquí lo primero que debemos intentar comprender y lo que debemos terminar al final de la exposición, debemos tener en claro que lo que Dios nos está aquí hablando son acerca de roles, acerca de funciones y acerca de directrices. No nos habla en ningún momento acerca del valor del hombre ni del valor de la mujer. Simplemente nos habla de funciones. Así que es lo que vamos a intentar ver e intentar identificar cuál función, cuál rol da tanto a la mujer como al hombre dentro del culto público. Y concluiremos viendo que efectivamente estos roles no tienen absolutamente nada que ver con valor, ya que veremos que tanto el hombre como la mujer son igual de valiosos delante de los ojos de Dios. Recordemos que en los primeros versículos del capítulo 2 nos exhortaba a que debemos hacer oraciones por todos los hombres de cualquier condición, de cualquier nación, sean gobernantes, sean los gobernados, ¿no? Sean los reyes o sean los súbditos, por personas de cualquier condición, de cualquier nación, de cualquier lugar del mundo. Todas esas personas debemos orar y pedirle al Señor. Y continúa aquí, después de dar estas directrices generales, continúa aquí en el versículo 8, dando directrices a los hombres. Tenemos aquí que identificar que cuando en el versículo 8 nos dice, quiero pues que los hombres, estos hombres aquí, hace referencia a varones, diferente a lo que vemos en el versículo 1, por ejemplo, que habla acerca de la humanidad. Usa la palabra hombres, pero se refiere a la humanidad de manera general. Aquí en el versículo 8 nos va a hablar acerca de los hombres, varones, dentro de la congregación en ese día de culto público. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces aquí nos va a hablar de cuál es la función de los varones dentro de la congregación en ese día concreto. Nos dice en este versículo que los hombres deben orar en todo lugar, y cuando dice aquí en todo lugar se refiere a los distintos lugares en los cuales se reúne la iglesia del Señor a adorar a Dios, ¿no? En este caso en Éfeso seguramente había diferentes casas en las cuales se reunían los hermanos a adorar al Señor el día domingo. Entonces hace referencia a todos esos lugares en los que se congregan las iglesias. Dice,
deben orar levantando manos santas sin ira ni contienda. Podemos ver a lo largo de varios pasajes en los cuales se adopta diferentes posturas, diferentes posiciones para orar. De pie, con las manos levantadas, de rodillas, con el rostro puesto en tierra. La Escritura no nos manda concretamente una posición concreta de oración. No nos especifica, y menos aún nos especifica que debamos hacerlo con las manos entrecruzadas o con los ojos cerrados. No encontramos eso en la Escritura, pero sí encontramos diferentes maneras. Por ejemplo, uno de los ejemplos que vemos en Lucas 18:11. Vamos a Lucas 18:11, cuando un fariseo y un publicano están orando. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y vemos el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Así que vemos que uno está de pie, otro dice que ni siquiera podía levantar los ojos al cielo. En otras ocasiones vemos que cuando oran, diferentes personas levantan los ojos al cielo. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? Detrás de cualquiera de las posiciones que se adopten para orar, lo que debe estar detrás no es la postura en sí misma, sino la actitud de nuestra alma delante de Dios. Debe haber una actitud de reverencia, una actitud de dependencia a Dios. Si levantamos nuestra mirada a los cielos, es para reconocer que proviene de lo alto toda bendición, todo mandato que proviene de Dios. Si nos arrodillamos y cubrimos nuestro rostro, así como ocurrió varias veces, por ejemplo, el apóstol Juan cuando recibe la revelación del libro de Apocalipsis, vemos una actitud diferente. Dice en Apocalipsis 1:17, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Es decir, hay diferentes posturas que las personas han adoptado, pero como decimos, lo importante no es la postura en sí misma, sino es que en esa postura reflejemos lo que está en nuestro interior, en nuestro corazón, cuando nos acercamos a Dios. Reverencia, respeto, amor, reconocimiento de que es un Dios santo, 3 veces santo, reconocimiento que toda bendición proviene de Él si levantamos los ojos a los cielos, si cubrimos nuestro rostro, reconocimiento de que somos indignos de estar delante de su presencia. Así que, si para nosotros quizás culturalmente es indicado para mostrar respeto al ponerse de pie, por ejemplo, ante una autoridad, pues cuánto más para mostrar ese respeto a la autoridad de las autoridades, que es Dios mismo, ¿no? Entonces ponernos de pie para orar al Señor en muestra de respeto. Ponernos de pie cuando oramos su palabra en muestra de respeto y reverencia a la palabra de Dios. O si nos arrodillamos reconociendo nuestra indignidad delante de Él, reconociendo que estamos ante el Rey de Reyes, ¿no? Agachar nuestra cabeza es un símbolo cultural, por ejemplo, ante autoridades, por ejemplo, ante un rey. Entonces, todo eso que hagamos tiene un simbolismo detrás. Y si para nosotros tiene ese significado y lo ponemos en práctica, no es en sí mismo lo que hagamos, sino cuál es nuestra actitud, qué es lo que está dentro de nuestro pensamiento cuando lo hacemos. Pero sin embargo, así como el fariseo que oraba ahí en Lucas, que decía, oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Si volvemos ahí en otro pasaje, en 1 de Timoteo 2:8, lo dice que levantemos manos santas. Como digo, no está indicando propiamente la manera de orar con las manos levantadas, sino que levantar las manos, mostrar las palmas de las manos es un símbolo de mostrar, de ser honesto, sincero, que no hay nada oculto. Entonces, lo que nos está mandando que cuando nos presentemos delante de Dios en oración, debemos ir en honestidad, con un corazón humilde,
abierto a Dios para que nos escudriñe y vea que nos acercamos sin malas intenciones, sino con la única intención de adorarle y reconocer quién Él es. Así que este fariseo que estaba orando ya de por sí no se estaba acercando con unas manos santas, ya que detrás de su oración simplemente hay orgullo, arrogancia, un pensamiento de superioridad hacia los demás. Este no se reconocía. Recordemos que nosotros necesitamos reconocer delante de Dios cuál es nuestra posición, el que somos pecadores indignos de recibir nada de Él y sin embargo hemos recibido todo. Hemos recibido misericordia, hemos recibido perdón. Así que este fariseo ya no puede decir que se está acercando con manos santas delante de Dios. Pero que el publicano sí que tenía un corazón contrito, humillado, que dice que no alzaba ni los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. Este se estaba acercando con un corazón humilde, con toda sinceridad, reconociendo que es pecador. Así que es lo que demanda de nosotros, que cuando nos acerquemos a Él, sea habiéndonos examinado y habiéndonos posicionado correctamente delante del Señor. Así que recordemos que nos está dando directrices cuando nos reunimos en el culto dominical. Por lo tanto, cuando los varones, en este caso que estamos hablando de ellos, el día domingo se acercan al culto, tiene que haber habido un trabajo previo, una preparación previa durante la semana en la cual nos hemos examinado, nos hemos limpiado de nuestros pensamientos, hemos ido delante del Señor en busca de ese perdón, hemos buscado limpiarnos de toda contaminación, de todo tipo de delito. Delito me refiero a todo tipo de pecado. Por lo tanto, no podemos presentarnos el domingo delante del Señor para alabar con nuestros hermanos sin habernos examinado durante la semana, sin habernos preparado durante la semana. Vemos en Mateo 5:23 que nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primeramente con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, cuando venimos delante del Señor a presentarnos en este día, debemos venir con las manos limpias, las manos santas, sin nada pendiente, sin ningún tipo de falta de perdón por en medio, sin ningún tipo de rencor hacia mis hermanos, porque recordemos que juntos vamos a adorar a Dios. Entonces nos estaríamos acercando delante de Dios con hipocresía. Recordemos que Él todo lo ve y todo lo sabe. Por lo tanto, mis manos no serían unas manos santas que levante delante de Él. Así que fijémonos lo que nos dice el Salmo 24, lo que dice aquí David. Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Así que es nuestra obligación saber ante quién nos estamos presentando ese día y saber cómo debemos ir preparados. Así que esta preparación requiere que cuando nos acercamos a Dios, en todo lugar, ¿no? Y en todo momento en nuestro día a día, pero especialmente este día que venimos a adorar de manera corporativa, nos manda algo muy concreto. Lo vemos en Mateo 6:14, nos dice que nos acerquemos sin ira ni contienda. Mateo 6:14 nos dice y nos advierte: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Por lo tanto, concuerda con lo que hemos dicho antes. Si yo recuerdo que tengo algo con mi hermano, me pongo a cuentas con mi hermano, perdono, pido perdón. Así como el Señor, esperamos que cuando nos presentamos delante del perdón de nuestros pecados, de la misma manera lo que recibimos por gracia tenemos que dar por gracia.
No podemos pedir para nosotros ese perdón y esa misericordia y obrar de manera contraria hacia los demás. Debemos asegurarnos que nos despojamos de todas aquellas cosas que nos pueden interferir en nuestra relación con el Señor. Nos dice Pablo en Efesios: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que la actitud de cada uno de los creyentes es presentarse con unas manos limpias, limpias de iras, limpias de falta de perdón, ya que eso es agradable delante del Señor. En caso contrario, estaríamos presentándonos con un corazón hipócrita delante del Señor, pidiendo perdón o pidiendo sus bendiciones cuando nosotros no damos a los demás lo que nos manda a dar. Además nos dice en el versículo 8, sin ira y sin contienda. Cuando examinamos esta palabra, la palabra proviene de la misma raíz que nuestra palabra en español diálogo, que nos está haciendo referencia aquí a esas reflexiones internas, a esa deliberación que tenemos con nosotros mismos. Literalmente podría traducirse como pesar cabalmente. Eso es ese diálogo interno en el cual examinamos nuestras acciones, examinamos nuestras intenciones con nosotros mismos. Estamos diseñados para poder tener ese diálogo interno con nosotros. Entonces, esos diálogos se refiere, un diálogo interno en sí mismo no es malo, pero en este contexto sí nos está haciendo referencia a esos diálogos internos que ya de por sí son malos, son con malas intenciones, son pecaminosas. A esos diálogos a los que está refiriéndose aquí, que no, incluso ni siquiera se han materializado, pero ya quizás en mis pensamientos ya tengo esas malas intenciones hacia alguien o hacia algo, o algo que deseo hacer que no va acorde a lo que el Señor nos manda y nos enseña. Fijémonos aquí en Génesis 6, 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vemos que aquí esos pensamientos internos, los pensamientos del corazón del hombre, nos dice que son malos. Entonces, este tipo de pensamientos es a los que hace referencia aquí con esas contiendas. Y en Mateo 15, 19, nuestro Señor Jesús nos advierte: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, aquí también nos está haciendo referencia a esos diálogos internos, de donde provienen todas estas cosas malas y perversas. Entonces, a esto es a lo que nos está refiriendo, nos está hablando en nuestro versículo 8 de 1 Timoteo 2. Que no tengamos ese tipo de contiendas, esos malos pensamientos, esos malos diálogos internos hacia los demás. Así que el mandato para los varones de la congregación es que cuando vienen el día domingo dispuestos a adorar a Dios, primeramente, se hayan examinado durante la semana, hayan tenido ese trabajo durante la semana en la cual se han puesto a cuentas primeramente con el Señor, se han puesto a cuentas con los hermanos, han resuelto cualquier tipo de contienda que pudiese haber en su vida, han perdonado y han pedido perdón, han dejado de lado todas esas obras de la carne y se han arrepentido de esas contiendas, de esos malos pensamientos que nacen en el corazón del hombre. Así que esa es la obligación de los varones de la congregación. ¿Y por qué nos manda esto? ¿Acaso la mujer no tiene que hacer esto? Sí, también lo debe hacer, tener ponerse a cuentas con el Señor de la misma manera, prepararse de la misma manera. Así que, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué habla aquí a los hombres que hagan esto, concretamente a los hombres? Y es porque el día domingo, cuando el Señor nos reunimos para el Señor, el varón que se va a levantar, que se va a poner en el púlpito para adorar a Dios,
que va a iniciar ese culto de adoración a Dios, va a iniciar con esa oración, poniendo todo en manos de Dios. Y esa persona debe presentarse delante de Dios con esas manos santas. Ese varón o esos grupos de varones que van a dirigir el culto a Dios deben hacerlo con manos santas para que sea agradable a Dios. Ese varón que va a presentar y va a exponer la palabra de Dios tiene que tener las manos santas, tiene que poder enseñar sus palmas delante de Dios y él vea honestidad, sinceridad, vea un corazón limpio, con buenos diálogos, con buenas intenciones, no con pensamientos perversos, ni con pensamientos llenos de orgullo, vanidad o vanagloria. Así que cada uno de los varones que participan en esta dirección del culto público están llamados a presentarse de esta manera ante Dios. Por eso aquí nos habla del varón. La mujer también debe ir, por supuesto, preparada a adorar al Señor con un corazón limpio de todo pecado y unos pensamientos limpios, por lo tanto con las manos limpias. Pero sin embargo el varón está llamado a dirigir este culto público. Y recuerdo, no nos salgamos de este contexto, porque esto que estamos viendo es aplicable a ese momento concreto en el cual la congregación se reúne para esta finalidad. Así que continuemos con nuestro versículo 9, que nos dice: así que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, vestidos costosos. Entonces, a la mujer, ¿qué es lo que demanda concretamente? Entonces aquí lo primero que debemos entender y que debemos intentar ver el por qué a uno manda una cosa y por qué manda otra cosa. En el corazón del varón siempre va a tender, va a haber esa disposición quizás a la ira, al enfado, por causa de su carácter, por causa de cómo él está diseñado. Pero sin embargo a la mujer le manda algo concreto y algo diferente. Que se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y aquí debemos un poco entender qué es lo que estaba ocurriendo en esa iglesia, en ese tiempo. Y es que cuando Pablo escribe esto, en la sociedad grecorromana, las personas que tenían mucho dinero, que tenían una posición social alta, concretamente las mujeres, para poder mostrar esa posición, tendían siempre a llevar peinados muy ostentosos. Tenían esclavas que se dedicaban únicamente a preparar su pelo. Eran peinados muy vistosos, adornados con perlas por todos lados, con alfileres de oro. Era algo verdaderamente muy extravagante. Sus vestidos eran muy llamativos. Entonces, la idea aquí del apóstol Pablo es que en muchas ocasiones, así como en ese tiempo como ahora, buscamos nuestra identidad, quizás en la posición social, quizás en lo que podemos mostrar físicamente, quizás en nuestras posesiones, quizás, no sé, en títulos, quizás en cosas que hayamos hecho. Quizás podemos ver que aquellas personas estaban intentando mostrar en la congregación quiénes eran. Y hoy en día ocurre lo mismo, quizás no con esos peinados ostentosos, pero sí cuando uno busca llamar la atención a quién él es, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha, sus estudios, de dónde viene, qué es lo que hace. Todas estas cosas van a llevar a que no busquemos realmente el sentido correcto de la congregación, de congregarnos juntos para adorar a Dios, que no es llevar el centro de la atención hacia mí, sino que los ojos de todos estén puestos en Cristo. Así que lo que Pablo aquí les está intentando decir a ellos y lo que nos está intentando decir a nosotros, y concretamente a las mujeres, es que la extravagancia realmente, el fondo, lo que está detrás, es el orgullo. Orgullo, soberbia, poner los ojos de los demás hacia mí,
buscar sobresalir sobre los demás, buscar tener una posición mayor sobre los demás, amparado en lo que uno es socialmente. Y lastimosamente hoy en día ocurre lo mismo en las congregaciones. Pero ¿cuál es la finalidad de este llamado de Pablo a las mujeres? Es que la identidad, tanto de hombres como de mujeres, pero aquí concretamente hablando de las mujeres, la identidad de una persona, la posición de una persona no lo da lo exterior, no lo da la cultura, no lo da la sociedad, sino que la posición de una persona delante de Dios nos lo da Cristo y quienes somos en Cristo. Ahora nuestra identidad, nuestra nueva identidad es en Cristo. Hijos de Dios, todos iguales ante sus ojos. El apóstol Pablo en Gálatas 3:28 lo habla con toda claridad. Ya ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Y nos está hablando concretamente respecto a la salvación, respecto a nuestra identidad ante Dios, es que todos somos iguales. Así que aquí viene ese punto importante que decíamos en la introducción, y es que el hecho de que todos seamos iguales delante de Dios, que todos tengamos el mismo valor delante de Dios, no implica necesariamente que todos tengan las mismas funciones. Somos nosotros quizás que atribuimos a una función un mayor valor que otro, pero para Dios no. Para Dios simplemente es una cuestión de orden, dar funciones a hombres y a mujeres. Y esto hay muchos que han intentado decir que era cuestión de cultura, que solamente es aplicable a esa iglesia de ese tiempo. Pero vamos a ver más adelante que cuando el apóstol Pablo explica esto, no se ampara en la cultura, sino se ampara en el diseño original, antes de que hubiese ningún tipo de cultura. Así que esto no es diferente a lo que ocurría allá en el primer siglo con las mujeres. Hoy en día podemos ver también quizás personas que su vestimenta quizás no es la apropiada para presentarse delante del Señor, porque no es simplemente lo que está en el interior y en nuestro corazón, ya que lo que hay dentro, en nuestro interior, se va a reflejar necesariamente en lo exterior, ya que somos alma y somos cuerpo. Lo que ocurre en nuestra alma se va a reflejar en el exterior y los demás lo van a poder ver. Pues el Señor nos dice que por los frutos nos conocerán a todos, que somos hijos suyos, porque lo que ocurre en nuestro interior, que amamos y buscamos a Dios, debe producir un reflejo en lo exterior para que los demás puedan identificarnos y puedan vernos quiénes somos. Así que la finalidad es la misma que los varones, que haya una preparación previa, que haya ese mismo espíritu de santidad para presentarnos al Señor en el día en que nos congregamos para adorarle todos juntos. Que manda que se vistan con pudor y modestia. Cuando vemos la palabra modestia, debemos comprender que se refiere a no sobrepasar los límites de la decencia, a no sobrepasar esos límites de lo moralmente correcto delante del Señor. Los límites los tenemos que buscar en la palabra del Señor, nos lo tiene que dar Él. Recordemos que allá en Génesis, cuando Adán y Eva pecan y ellos se dan cuenta de que están desnudos, lo primero que hace el Señor es cubrir su desnudez, no los deja descubiertos. Así que cuando nos vestimos todos, tanto hombres como mujeres, no debemos poner en evidencia nuestra desnudez. Debemos vestir de esta manera, con decencia, sabiendo a quién nos vamos a presentar, delante de quién nos vamos a presentar, y también con pudor, es decir, con un buen juicio, es decir, con pureza mental. Y la manera en la que yo me he visto tiene que haber detrás una pureza mental, ese pensamiento de santidad que nos ha llamado el Señor a todos a ser santos porque Él es santo. Así que físicamente el vestido exterior tiene que dar muestra, tiene que dar evidencia de mi interior.
no debe ser, no debe mostrar una extravagancia, no debe haber un culto a la belleza. Porque si hay un culto a la belleza, hay un culto a la extravagancia, hay un culto a las cosas materiales, pues estamos cayendo en idolatría. Estamos adorando a ese ídolo que hemos creado, que somos nosotros mismos. Por lo tanto, el Señor nos está advirtiendo de que el culto a la belleza, el culto al yo, no es algo nuevo, ha existido desde siempre. Veamos un momento Isaías 3, versículos 16 al 24. Y vamos a ver que esto realmente, cuando existe esta extravagancia, este culto a la belleza, este culto al cuerpo, no es agradable delante del Señor, porque eso no es modestia, no es pudor, es todo lo contrario. Vemos en Isaías 3, 16 al 24. Dice, es el juicio contra las hijas de Sión. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos de las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocadores. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Así que no está mal que busquemos y queramos llevar una buena vestimenta, vestirnos bien para presentarnos delante del Señor. Pero cuando excedemos esos límites de modestia, esos límites de pudor, y no buscamos agradar a Dios, sino que buscamos quizás buscar una posición por encima de los demás, buscamos exaltar nuestros propios cuerpos, buscamos exaltar y rendir culto y adoración a la belleza, entonces es cuando estamos pecando contra el Señor. Así que debemos buscar esos límites, y más que los límites, la motivación que hay detrás en cuanto a lo que hago. Me he visto bien y me arreglo para ir a adorar al Señor, o lo hago para buscar la atención o la aprobación de los demás. Que en lo que acabamos de leer en Isaías estaba ocurriendo nuevamente luego en tiempos de Pablo y sigue ocurriendo hoy en día. Así que debemos entender que detrás de toda esa extravagancia hay arrogancia, hay orgullo, y como bien sabemos, el orgullo es lo opuesto a Dios, es lo opuesto al carácter de Dios. Por lo tanto, a Dios no le puede agradar aquello que va en contra de su naturaleza, en contra de su carácter. Creo que el Señor es bastante claro cuando vemos en Proverbios 6:16, que nos dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Los ojos altivos, el orgullo, es algo que al Señor no le agrada. Recordemos que el origen del pecado, el origen donde vemos ese comienzo, esa raíz de todo pecado, lo vemos ahí en Isaías 14:13, hablando de Satanás. ¿Tú qué decías en tu corazón? Recuerden esos diálogos internos nuestros, esas contiendas. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Estas eran las maquinaciones, los pensamientos de Satanás. El orgullo, el creer y el pensar que está por encima de Dios. Ese orgullo, mis hermanos, está en cada uno de los seres humanos, porque somos seres caídos.
El ser humano siempre tiende al orgullo, por eso debemos continuamente intentar y buscar sujetar y someter ese orgullo, ese ego a Dios. Cuando mi ego me lleva a pecar contra Dios, me lleva a pecar de tal manera que me ciega, no me permite ver lo que realmente está ocurriendo detrás. Y me va a llevar a lo mismo que le ocurrió, por ejemplo, a Adán y Eva, a echar la mirada a otro, a culpar a otro, en lugar de reconocer mi pecado, en lugar de reconocer que estoy obrando en contra de Dios, en contra de su carácter. El orgullo me va a llevar a obrar de tal manera que yo voy a ver con buenos ojos todo aquello que haga y no voy a reconocer mi pecado, sino que voy a pensar que todo lo demás es lo que está equivocado y yo soy el único que estoy correcto. Recordemos Nabucodonosor ahí en Daniel 4:30. ¿Qué dijo Nabucodonosor? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y ya sabemos lo que ocurrió. El Señor le quebrantó y le mostró que no es con sus fuerzas, no es con su poder, nada de lo que ocurre es por las fuerzas y el poder del ser humano, sino ocurre por medio de la fuerza de Dios y la voluntad de Dios y el poder de Dios. Por lo tanto, el orgullo es contrario al carácter de Dios, que lo vemos plenamente manifestado cuando vemos en Filipenses 6 al 11. El cual siendo en forma de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que nos está transmitiendo nuestro pasaje que estamos viendo, versículo 9? Que en nosotros, en nuestra manera de vestirnos, nuestra manera exterior, debe mostrar que en nuestro interior mi corazón está en una condición de humildad, no en una condición de orgullo. ¿Y por qué manda aquí a las mujeres? Porque sabemos que de la misma manera que el hombre puede tender a la ira y a la contienda, la mujer puede tender a este tipo de comportamientos en buscar una exaltación de la belleza, en buscar quizás una vestidura en ocasiones inapropiada. Así que nos está advirtiendo y nos está previniendo, no para menospreciar al hombre o no para menospreciar a la mujer, sino que nos está advirtiendo para que no caigamos en ese pecado del orgullo. Así que la única intención aquí del apóstol Pablo y por lo tanto del Señor es que nos quiere prevenir de que pequemos contra Él. En realidad, en este pasaje lo que debemos ver y debemos identificar es que nos está intentando y nos está buscando proteger de nuestro corazón orgulloso. Esa es la finalidad de estas directrices que da la Iglesia. Proteger, preservar al hombre y a la mujer de aquellos pecados a los que normalmente suele tender por causa de su corazón pecaminoso. Continuando el versículo 10 nos dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Lo que realmente agrada al Señor y lo que realmente debe ser evidente en nosotros es aquello que hacemos con la única intención y con el único deseo de agradar, adorar a nuestro Señor. Porque esas buenas obras que nos manda aquí son las que profesarán, son las que dirán en voz alta que esa mujer es una mujer temerosa de Dios. Es una mujer que busca alabar, que busca glorificar a Dios, no solamente con su manera de pensar, sino también exteriormente, en la manera de proceder, en la manera de hacer las cosas, andando en aquellas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, haciendo aquellas cosas
que muestran que verdaderamente teme a Dios, es decir, desea honrar, glorificar a Dios sabiendo quién Él es, sabiendo a quién sirve. Ya que por mucho que esa persona, concretamente en este caso esa mujer, diga que ama a Dios, que cree en Dios, pero si esa fe no va acompañada de esas buenas obras, como nos habla Santiago 2.14, esa fe es muerta porque no está dando un fruto. Esa gracia que hemos recibido del Señor, que planta ese árbol de la fe, esa fe tiene que dar un fruto, tiene que dar esas buenas obras. Primera de Pedro 3.4 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Y esto nos va a llevar a que podamos ver el siguiente versículo. Dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Y aquí es cuando viene realmente el problema, realmente viene el inconveniente en el cual nos rasgamos las vestiduras y acusamos a Dios y acusamos al apóstol Pablo de no amar a las mujeres, de ser machista, de querer menospreciar a la mujer. Pero fijémonos nuevamente en lo que leímos, lo que acabamos de ver en 1 de Pedro 3.4. El verdadero atavío es un espíritu afable, apacible, ese espíritu tranquilo, sosegado, en paz con el Señor, ese corazón dispuesto a ser enseñado por Dios, ese corazón que no es contencioso, sino que ese corazón que únicamente busca, vemos el ejemplo de Marta y María, ese corazón que busca sentarse a los pies de Cristo y ser instruido por Él, no buscar la contienda, no buscar la crítica o el juicio, sino simplemente buscar que mi corazón esté tranquilo, sosegado delante del Señor. A eso es lo que nos quiere llevar aquí el versículo 11 de 1 de Timoteo 2. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Y esta misma palabra en silencio la vamos a ver en el capítulo 2 de 1 de Timoteo, versículo 2, cuando dice que vivamos quieta y reposadamente. La idea es esa. La idea es que cuando habla aquí de la palabra silencio no se refiere a un silencio absoluto en el cual no se diga absolutamente así nada, sino hace referencia a su actitud de su corazón, a su disposición de su corazón de estar apacible, tranquilo, sosegado, reposado. A eso es lo que está aquí haciendo referencia. ¿Y por qué dice aquí que lo haga de esta manera? Y con toda sujeción, porque con toda seguridad recordemos que en esta iglesia se estaban enseñando falsas doctrinas. Los falsos maestros seguramente estaban cautivando, y ahora veremos cómo tiene esto relación. Estarían cautivando a las mujeres, llevándolas a aceptar sus falsas doctrinas. Estos falsos maestros seguramente estaban cautivando el oído de las mujeres para que obedezcan estas falsas doctrinas. Y por lo tanto, cuando un verdadero maestro se levantaba a enseñar la escritura, con toda seguridad estas mujeres se quejaban, no estaban reposadas, tranquilas, con un corazón dispuesto a aprender, sino que ya estaban contaminadas con las falsas doctrinas, por lo tanto protestarían por las enseñanzas correctas y no se sujetarían a la enseñanza del Evangelio verdadero. Por eso dice aquí que la mujer esté sosegada, que su corazón esté tranquilo, dispuesto a ser enseñado y con toda sujeción, es decir, obedecer a las enseñanzas de los ancianos de la iglesia, de los varones que enseñan en la iglesia, de los varones que predican la palabra en la iglesia, porque veremos más adelante en el capítulo 3 de esta carta a Timoteo que la función de enseñar en el culto público, repito, estamos en ese contexto, en el culto público, esa función está dada únicamente a los varones. Por lo tanto, no es sujetarse
al varón como tal, al que está predicando como tal, sino a la enseñanza que está predicando, a la palabra que está predicando. Cuando esta palabra es conforme a la sana doctrina, debe sujetarse a esa enseñanza, debe sujetarse a lo que se está predicando conforme a la palabra. Así que la idea en el pasaje, en este versículo, no es menospreciar a la mujer, no es en ningún momento relegarle a un segundo plano en el cual no pueda quizás incluso pronunciar ni una sola palabra, porque vemos en otros pasajes que incluso la mujer ora también conjunto a los demás, conjunto al resto de la congregación. Pero sin embargo aquí lo que nos está llamando y lo que tenemos que identificar detrás de este pasaje es que Dios, por medio del apóstol Pablo, cuando manda estas cosas a la iglesia, su intención, su verdadera intención, es proteger a la mujer. Y ahora veremos por qué la quiere proteger y de qué la quiere proteger. Pero previamente, para poder llegar ahí, veamos primeramente en 1 Corintios 14:33. Busquemos 1 Corintios 14:33, que nos habla de un tema similar. Nos dice al final del versículo 33: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Como en todas las congregaciones. Es un mandato. Es un mandato que es para todas las congregaciones, no para una congregación concreta, no para un tiempo concreto. Ya veremos que efectivamente esto es así, para todas las congregaciones de todos los tiempos, en todos los lugares. Y seguidamente vemos un ejemplo de esta palabra en silencio. Vayamos a 2 de Tesalonicenses 3 y leamos desde el versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Que encontramos nuevamente esa palabra sosegada, que ya encontramos como silencio. Es decir, el mandato es que estén sosegadas, tranquilas y, como dice aquí en el versículo anterior, no intrometiéndose en otras cuestiones ajenas. Esa es la idea de cuando vemos en el versículo 11 que manda a la mujer que esté en silencio, que aprenda en silencio. La idea, repito nuevamente, es que esté tranquila, sosegada, que su corazón esté únicamente enfocada a escuchar la verdadera enseñanza, el evangelio correcto, y dispuesta a sujetarse a esa enseñanza. Esa es la idea. Ya que, como digo, con toda seguridad estaban siendo cautivadas por estos falsos maestros, que los falsos maestros siempre van a buscar cautivar a las mujeres piadosas de las iglesias para llevarlas por sus falsas enseñanzas. ¿Y por qué les dice que se sujeten? Y es porque el apóstol Pablo mismamente en Romanos 13 nos habla de que toda autoridad es puesta por Dios y debemos sujetarnos a toda autoridad, no solamente las civiles, sino las autoridades dentro de las iglesias, que son esos ancianos, esos pastores que enseñan la palabra, pero aquellos que enseñan la correcta palabra, la correcta doctrina, deben sujetarse a ellos. Y también dice en Efesios, sujetarse a sus maridos, así como a Cristo. ¿Por qué? Vemos que detrás no hay una intención de menospreciar a la mujer. La intención de Dios es simplemente reflejar el orden de creación. Dice que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de la mujer, y así como la iglesia se sujeta a Cristo, la mujer debe sujetarse a su esposo. Es simplemente una cuestión de orden, de diseño, más no de superioridad o de mayor o menor valor, ya que esto iría en contra de lo que el Señor enseña respecto a la dignidad del ser humano.
Por lo tanto, como ya hemos dicho, la intención en este pasaje es proteger, concretamente aquí a la mujer, de que vaya en contra del mandato, en contra del orden de Dios. Prevenirla de que vaya en contra del diseño de Dios. Y nos dice el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué le dice que no le permite enseñar? Porque como veremos en el capítulo 3 y como veremos ahora en los siguientes versículos, la función de gobernar el Señor se la dio al varón desde el primer momento, desde la creación. Y por medio de la enseñanza en el culto público, cuando se expone la palabra, en el culto público, por medio de esa enseñanza se está ejerciendo autoridad, porque se espera, como hemos visto en el versículo anterior, que las personas, no solo las mujeres, se sujeten a esa autoridad, se sujeten a esa palabra predicada por esa autoridad. Por lo tanto, si la mujer enseña, estaría yendo en contra del diseño de Dios. Por lo tanto, estaría pecando contra Dios. Por eso decíamos que la intención es proteger, prevenir que la mujer peque contra Dios al hacer esto. Y no solamente al enseñar, y vemos que aquí va en concordancia con esto. Dice, ni ejercer dominio sobre el hombre. Aquí cuando nos dice ejercer dominio sobre el hombre nos está haciendo referencia a ejercer una autoridad ilegítima, una autoridad usurpada. Esa es la idea detrás. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con un dictador? Está ejerciendo una autoridad ilegítima que no le ha sido dada, una autoridad que ha usurpado. Está siendo un autócrata que es un dictador, por ejemplo. Así que, como vemos, la intención verdadera que hay detrás de estos pasajes es proteger a la mujer. ¿Por qué la quiere proteger? Porque nosotros, culturalmente, la Iglesia como tal, lastimosamente, ha dicho, ha practicado y ha afirmado que unas funciones son mayores que otras, unas funciones en función de lo que haga el hombre o la mujer, tienen mayor o menor valor, que es contrario a lo que nos enseña la palabra. Y a causa de esto, a causa de este pensamiento, muchos creen que por el hecho de que quieren enseñar que la mujer no puede enseñar en la congregación ni ejercer dominio sobre el hombre, se le está menospreciando. Por lo tanto, cuando una mujer enseña en el culto público, repito, el día domingo, predica la palabra, el día domingo a la congregación, está ejerciendo sobre la congregación esa autoridad y lo está haciendo de manera ilegítima porque le está usurpando, está poniendo en práctica una autoridad, una función que no le ha sido dada. Y aquí es cuando muchos dicen, no, es que fue para esa iglesia concreto, en ese tiempo concreto, pero aquí es cuando el apóstol Pablo, plenamente inspirado por el Espíritu Santo, dice en el versículo 14, en el 13 y el 14, ¿cuál es el motivo por el cual da estas directrices? Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así que, por lo tanto, las razones por las cuales el apóstol Pablo da estas directrices no son culturales, sino sus razones son de diseño, y se va al inicio de todas las cosas, allá en Génesis, cuando Adán y Eva fueron creados. Se va al diseño original. Así que ahora es necesario que vayamos ahí a Génesis capítulo 1. Primeramente vamos a mirar que tanto el hombre como la mujer, así como afirma el apóstol Pablo ya en Gálatas 3:28, lo que está afirmando Pablo en Gálatas no es otra cosa más que lo que ya ocurre aquí en Génesis en el momento de la creación. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Es decir, tanto el hombre como la mujer los creó iguales en dignidad.
iguales en valor, iguales delante de Dios. En ningún momento dice Dios que el varón valga más que la mujer, ni al contrario. Esos pensamientos, esas ideas nacen del corazón perverso del hombre. El machismo y el feminismo nacen del corazón pecaminoso del hombre. Por lo tanto, el deseo del Señor es que volvamos nuevamente al diseño original de la familia, al diseño original de cómo debemos proceder en la iglesia que es del Señor Jesucristo. Primeramente teniendo por un lado presente siempre que los dos son iguales en valor y en dignidad delante del Señor, pero vamos a ver que el Señor, de la misma manera que los creó iguales en dignidad, también dio funciones al hombre y a la mujer. Y esas funciones no varían el valor de ninguno de ellos dos. Vemos ahí en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí él le da al hombre su primera función, guardar y labrar, proteger el huerto. Y es al varón a quien le da esa función. Y seguidamente más abajo, en Génesis 2:18, vemos que la mujer es creada. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta de Timoteo. Adán fue creado primero, no Eva. Eva fue creada a causa de Adán, no al contrario. Y nos dice aquí por qué. Porque no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Es decir, le crea ese complemento necesario que el hombre necesita ese complemento. El hombre no está completo sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Son complementarios, el uno para con el otro. Lo vemos en 1 Corintios 11:11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo esto procede de Dios. Vemos nuevamente aquí la idea de igualdad en valor y de la complementariedad del hombre y la mujer mutuamente el uno para el otro. Entonces, insisto, que el valor, la dignidad es la misma. Sin embargo, aquí el Señor en Génesis empieza a dar funciones. Primeramente al hombre de gobernar y de dirigir y de proteger. Y luego a la mujer de ser esa ayuda idónea. No es un extra, no es algo que puede estar o no puede estar, sino es la idea de algo necesario, una ayuda necesaria para el varón. Así que el segundo argumento de Pablo para los mandatos que da ahí en la carta a Timoteo, ¿cuál es? Es que la mujer fue engañada y no fue el varón engañado. Nos dice el versículo 14, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto nos lleva nuevamente al capítulo 3 de Génesis, en la cual es la mujer que empieza a dialogar con la serpiente. Es la mujer a la que es seducida por medio de escuchar a la serpiente. Es llevada a esa transgresión, a ese pecado. Dicen en Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que la mujer fue seducida por medio del oído. Tomó una decisión, invirtió el orden, invirtió los roles que Dios les da ahí en Génesis 2. El varón es quien debía proteger, el varón es quien debía estar ahí, y sin embargo no estuvo.
¿Y qué es lo que hizo Eva? Ejerció autoridad, usurpó ese rol del varón e incurrió en transgresión, como nos dice ahí Pablo. Entonces, ciertamente vemos que desde el primer momento, cada vez que invertimos los roles, cada vez que intercambiamos aquellas funciones que Dios da al hombre y a la mujer, nos lleva a pecar contra Dios, nos lleva por esos caminos en los cuales vamos a hacer un desastre de todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Y lo vemos hoy en día reflejado en la sociedad. Padres y madres cumpliendo funciones diferentes y la consecuencia, el desorden en sus hogares. Niños que no saben si son niños o niñas y viceversa. Hombres y mujeres que no saben lo que son. Buscando cumplir roles diferentes a los cuales Dios les ha dado por diseño. Han sido diseñados para un rol concreto. Así que aquí es cuando al principio decía que la intención de estos mandatos dentro de la iglesia, dentro del culto público, la intención detrás de ellos es proteger a la mujer, proteger de que vuelva nuevamente a incurrir en esa transgresión, protegerla de seguir pecando contra el Señor, ejerciendo roles que no le han sido dados. La intención es guardar a la mujer, la intención es que la mujer y el hombre vuelvan a tener en claro cuáles son sus roles, no solamente dentro de la iglesia, también dentro de sus hogares. La intención es devolverle a la mujer la dignidad que la sociedad a causa del pecado le ha quitado. La sociedad ha querido hacer pensar que la mujer vale más o vale menos en función de lo que haga. Pero no, lo que el Señor quiere aquí con estos pasajes es que la mujer tenga en claro que lo que ella haga no es lo que le da su dignidad. Quiere devolverle la dignidad que Dios le dio en el primer momento de la creación. Devolverle esa dignidad que la mujer tiene delante de Dios, no porque haga una cosa u otra, sino porque es una hija de Dios. Y la dignidad de la mujer delante de Dios es tal que podemos ver a todas las mujeres que estuvieron alrededor de Dios y como alrededor de Jesús. Y vemos cómo Él las cuidó, vemos cómo Él las tenía en gran estima y las amaba y las cuidaba. Pero también vemos cómo el Señor Jesús cumple con el diseño original, con las funciones que Dios mismo dio al varón y a la mujer, porque a quien envía es a varones, a apóstoles. Pero en ningún momento dice que sea porque valgan más o valgan menos, simplemente nos está mostrando nuestro Señor Jesús ese diseño original de Dios. Y fijémonos en una cosa tan importante, la dignidad que le corresponde a la mujer, que repito, no la da una función, sino la da a Dios por quien es. La dignidad que debemos devolverle a la mujer es tal que al varón se le manda que la ame, así como Cristo amó a la iglesia. Es algo que para el ser humano, para el hombre natural, le es imposible. Darle a la mujer esa dignidad que solamente Cristo le puede dar. Pero sin embargo tiene que ser algo que busquemos día tras día hacer. Amar a la mujer con esa dignidad con la que Cristo ama a su iglesia. Así que la posición de la mujer delante del Señor es una posición digna, tan digna como la del varón. Y la intención de estos pasajes es proteger que esa mujer peque en contra de Dios, ejerciendo una autoridad que no le ha sido dada, ejerciendo una función que no le ha sido dada. Y esto lo solucionamos entendiendo y comprendiendo que las funciones no dan mayor o menor valor. Y termina en el versículo 15 diciendo, pero
se salvará engendrando hijos si permaneciere en amor, en fe, amor y santificación con modestia. Aquí no nos está diciendo en ningún momento que la mujer tenga que tener hijos constantemente para salvarse, ya que la Escritura nos dice que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿de qué le está diciendo aquí que la mujer se salvará? Se salvará de ese estigma de haber caído en transgresión, que nos dice el versículo anterior. Se librará de ese estigma. ¿De qué manera? Engendrando hijos. No se refiere concretamente al acto de parir hijos, sino a las funciones maternales. Esas funciones en las cuales la mujer, por por su diseño, tiene una relación mucho más estrecha, mucho más cercana con sus hijos, de tal manera que puede influir de tal manera en aquellos hijos que puede tener, que puede plantar en ellos esa semilla de la fe verdadera en Dios. Y vemos como ejemplo la abuela y la madre de Timoteo. Y dice que ellas dos pusieron en Timoteo esa semilla de esa fe no fingida, esa fe verdadera. Así que las madres tienen esa capacidad de poder influir en sus hijos, poner en ellos la semilla de la fe, la semilla de la palabra. Pero esto no es un mandato que todas las mujeres tengan hijos. Todas las mujeres normalmente tienen la capacidad de tener hijos, pero no todas van a tener hijos. Por lo tanto, aquellas que tengan hijos pueden influir de esta manera en sus hijos. Cuando ellas permanecen en esa fe verdadera en Cristo, permanecen en esa santificación, en esa modestia, y eso le transmiten a sus hijos, pues ese estigma de haber caído en transgresión es de ese estigma en el cual serán libradas. Pero sin embargo quiero insistir y me gustaría que terminemos con esto. Y es que tanto el hombre como la mujer fueron diseñados y fueron creados por Dios. Y fueron diseñados y fueron creados para adorar a Dios como Él quiere ser adorado. Y el día del culto dominical, el día del Señor que nos reunimos para adorarle, el Señor quiere que le adoremos reflejando ese diseño original en el cual aún no había pecado. Ese diseño original al cual volveremos una vez estemos en su presencia, incluso mejor aún todavía. Así que la iglesia simplemente tiene que reflejar aquello que el Señor nos manda, ya que recordemos que somos un solo cuerpo. Si todos fuésemos manos o todos fuésemos pies, ¿dónde estaría el cuerpo? Como lo dice Pablo. Dentro de un cuerpo tenemos pies, tenemos manos, tenemos dedos, cada uno cumple una función diferente. Y nos dice la Escritura que por cumplir esas funciones diferentes dentro del cuerpo, no vale más un miembro que otro. Así que por lo tanto, quiero hacer un llamado a mis queridas hermanas. Mis queridas hermanas, tengan siempre presente, nunca olviden que su dignidad, su valor, no las da ni la vestimenta exterior, no las da las funciones, sino las da su posición delante de Dios. Y es que ahora son hijas de Dios, redimidas por la sangre de Jesucristo. Y los varones tienen una función muy importante, y es cuidar de esas hijas de Dios, es protegerlas, proveerlas, es no descuidar el gobierno, es no descuidar la enseñanza, ni en la iglesia, ni en sus hogares. Si procuramos vivir ordenadamente conforme al diseño de Dios, veremos esas bendiciones, hogares restaurados, iglesias caminando correctamente delante del Señor y siendo bendecidas para que otros puedan ver quiénes somos. Siempre hay bendición, el Señor siempre trae bendición cuando buscamos vivir en obediencia, cuando buscamos vivir como Él nos manda y como a Él le agrada que vivamos.
Despojémonos y no dejemos que la cultura, los pensamientos externos de este mundo contaminen nuestra mirada, contaminen nuestra manera de acercarnos a la Escritura. Si confiamos verdaderamente que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos que Dios es bueno, no podemos ver en sus páginas de sus palabras ideas pecaminosas, no podemos ver en sus palabras ideas corrompidas que son propias del mundo y no son propias de un Dios santo y bueno. Y por si quizás nos ha quedado alguna duda y seguramente algunos piensan, pues entonces, ¿dónde puede la mujer enseñar la palabra, predicar? Puede, por supuesto que puede. Puede hacerlo en público, no en la asamblea del culto dominical, en todo cualquier otro contexto. Puede enseñar, puede predicar la palabra del Señor fuera del culto público. Lo vemos, por ejemplo, en Joel 2.8, Hechos 2.17. Puede enseñar en las casas a los hijos, puede enseñar a otras mujeres, puede incluso enseñar a otros hombres. Por ejemplo, Aquila y Priscila cuando enseñaban. Pueden participar en reuniones, en oración, pueden testificar. Es decir, no se le impide a la mujer participar en la adoración al Señor. Simplemente es buscar e identificar cuáles son los roles, cuáles son las funciones en cada situación y concretamente en el contexto en el que hemos hablado en el culto dominical. En el resto del tiempo, todos somos hijos de Dios, todos estamos llamados a testificar de Cristo, todos estamos llamados a predicar el Evangelio, todos estamos llamados a dar defensa de nuestra fe y concretamente las mujeres están llamadas a transmitir esa fe a esos hijos, a esos niños, a otras mujeres, a ser obedientes a Dios. Así que muchas inmensas áreas en las cuales las mujeres pueden ejercer esos dones que también el Señor les ha dado. Les puede haber dado también dones de enseñanza y lo pueden ejercer también en otros contextos. Me gustaría terminar recordando que la mujer es la corona del hombre. Así que vemos aquí, en esta pequeña frase, el valor que tiene la mujer a los ojos de Dios y debe tener a los ojos de cada uno de los varones. Que el Señor te bendiga. Te esperamos el próximo día. Encuéntranos en las redes y contáctanos.